pero hoy vamos a ver un cumplimiento tan exacto en cuanto a Jesucristo, que yo estudiándolo esta semana, pues la verdad, aunque ya lo sabía, porque lo hemos estudiado muchas veces, pero hay a veces detalles que se te pasan desapercibidos. Y en esta ocasión, pues, lo he podido ver con claridad por la guía, que me ha ayudado, y la verdad que uno se queda, como se suele decir, pasmado, ¿no? De la exactitud con que Dios cumplió las profecías. Pero vamos a orar al Señor y vamos a orar para que Dios abra nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te damos gracias por tu amor y tu bondad, y te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que vengas tomando mi mente, en el nombre de Jesús, para saber explicar todas estas cosas que tú nos has dicho en tu palabra, y que todos los que estamos aquí la podamos entender, y aquellos que la escucharán por las redes. Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo, danos tú y abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo por medio de tu palabra. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, ir viendo. Muy bien, aquí tenemos el título. Y yo voy a irme un poquito a la lección anterior, porque son dos, aunque bueno, trataremos en esta primera algo rapidito para entrar en la segunda, porque es muy importante el también ver un poquito de la anterior, la lección 6. Y la lección 6 trataba de, como era el domingo de resurrección, que la muerte fue destruida. Amén. Amén. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, porque si recordamos, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra del Señor que por medio del pecado entró la muerte a partir de ahí a todos los que venían de Adán y Eva. Así que desde ese momento lo que la palabra de Dios dice es que la muerte reinó, porque claro, cuando Dios pone a Adán y Eva en el paraíso, tenían vida, no morían. Amén. Pero cuando Adán y Eva pecan, entonces dice la Biblia que la muerte entra. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando estaban en el paraíso no morían, eran eternos, pero cuando pecan, entonces físicamente mueren. Pero no solamente mueren físicamente, sino que también se refiere en el sentido espiritual. Amén. Entonces la muerte imperó, o sea, reinó desde Adán y Eva hasta que llegó Cristo. Amén. Por tan fuerte, amén. Amén. ¿Por qué? Porque claro, el asunto era que Cristo tenía que vencer el pecado, lo tenía que hacer como hombre, porque aún los que morían en el Antiguo Testamento, cuando el Señor les da promesa de vida eterna, no se las da a través porque sacrifican a un toro o sacrifican a un cordero, se las da porque está mirando al sacrificio de Cristo siempre. Entonces, claro, aunque se le haya prometido vida, pero si Cristo no muere, nadie tenía vida, nadie podía ser salvo, la muerte no hubiera sido destruida. Pero cuando Cristo viene, muere en la cruz del Calvario y vence a Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Cómo lo vence? Pues no cometiendo pecado. Porque la clave estaba que para que Cristo tuviera, el Mesías tuviera el imperio de la vida en su mano y la muerte que el diablo había traído, Cristo convertirlo en imperio de vida, Cristo tenía que ir a la cruz sin maldecir a nadie, bendiciendo a todos. Amén. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando está en la cruz? Padre, aquellos que le están crucificando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Aleluya. Y entonces cuando Él dijo, consumado es, ahí es cuando ya venció todo. Amén. Aleluya. Grita fuerte, amén. Amén. Venció. Y por eso aquí el título dice, la muerte es destruida. Cristo la destruyó, ¿verdad? Y Él fue el primero que resucitó. Así que esto es muy interesante. La verdad central de esta lección dice, la resurrección de Cristo garantiza la victoria sobre la muerte para los creyentes. Se refiere para ti y para mí, ¿verdad?
el versículo central dice, 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor. Así que Él venció a la muerte mediante su cruz para darnos vida a ti y a mí. Amén, aleluya. La victoria de Cristo sobre la muerte en 1 Corintios 15:20 al 23 y nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, es lo que antes os decía, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos viven. En Adán todos muertos, en Cristo todos viven. Amén, aleluya. Amén. Gloria al Señor. En el 23 dice, pero a cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego veremos alguna acerca de la venida del Señor. Muy bien. Cristo reina. Amén, aleluya. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Bien, Cristo ya ha vencido. Amén. Amén. Ahora, cuando está hablando aquí, está hablando que la muerte será suprimida de la humanidad. En aquellos, ojo, atención, no en toda la humanidad, perdón, sino en aquellos que han creído en Él. Es decir, ¿cuándo se va a cumplir esto? Que los hombres que creen en Jesús no van a ver muerte, porque todavía los creyentes morimos, ¿verdad? Y nos duele la carne, ¿no? Porque vamos con el Señor, amén, pero hay dolor. Bien, esto será en el rapto de la iglesia. Amén. Amén. Cuando, dice la palabra del Señor, aquel momento que escucharemos la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos, dice Pablo, seremos transformados, arrebatados y transformados. Aleluya. Amén. Grita fuerte, amén. Amén. Es decir, que suponte que viene Cristo ahora, que ojalá venga, Dios bendito. Entonces este cuerpo dice que, ¡pum!, de repente se transforma en un cuerpo glorificado, Amén, semejante al de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas que vivirán, esos creyentes, no verán muerte, no van a morir, sino que van a ser transformados. Pues tan fuerte, amén. Amén. Y qué interesante es saber qué ventaja tiene este cuerpo glorificado. Porque sabemos que, claro, la iglesia estará todavía en el milenio. En el milenio el diablo, que el Señor reprenda, será lanzado al abismo, será atado. Pero lo bueno del cuerpo glorificado es que, bueno, es un cuerpo que traspasa las paredes, puede hacer las cosas que Dios le permita, y sobre todo que el pecado nunca, jamás te afectará. Es decir, las tentaciones que ahora mismo tenemos, porque todos, dice la palabra del Señor, que todos tenemos tentaciones, es debido a este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo, el pecado le gusta. Por eso hay que estar continuamente, y la palabra del Señor nos predica y nos exhorta, oye, huir del pecado, huir de la fornicación, huir de todo tipo de pecado. Amén. ¿Por qué? Porque esta carne todavía le atrae. Y por eso Cristo dijo que para no entrar en tentación había que orar. ¿Por qué? Porque a través de la oración, entonces yo me fortalezco en el nombre de Cristo. Amén. Y entonces viene el tentador y tienes fuerza y poder para reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Entonces por eso la palabra del Señor nos insiste en ello, en orar. Pero cuando llegue este momento que tengamos el cuerpo glorificado, que seremos transformados, la carne hay que decirle, hasta luego, Lucas. Ya no habrá tentación. Ni aunque venga el diablo, que se lo reprenda, vea lo que ve, ya no habrá tentación jamás. Y es un cuerpo glorificado, que será algo
hermoso, tremendo. No podemos explicar la sensación que una persona puede sentir, pero sí sabemos por la palabra que será un cuerpo que no le afectará el pecado. Y eso tiene que ser así, porque dice la palabra del Señor que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa? Que este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Solamente, atención a esto, hay dos personas que una no murió, la otra dice que Dios lo enterró, que es Moisés y Elías, que fueron arrebatados tal con el cuerpo humano porque ellos, y Dios los tiene guardados, porque tienen que volver. En el capítulo 11 de Apocalipsis nos dice que vienen lo que creemos que son los dos olivos, que es Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Entonces ellos vendrán a profetizar al mundo desde Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que nadie les podrá tocar, porque cualquiera que quiere tocarles, las plagas, ¡pum!, vienen sobre ellos. ¡Aleluya! Amén. O sea que el mundo va a estar el mundo va a estar aterrorizado. Gloria al Señor. Va a estar aterrorizado el mundo, porque en ese momento de la gran tribulación, cuando ellos profetizan, pues claro, ¿qué va a suceder? Que hay mucho pecado. Entonces ellos van a estar profetizando contra toda esta gente de maldad, ¿verdad?, que se van a ir a los infiernos. La gente quiere quitarlos del medio porque, claro, ven que no pueden hacerles nada. Y dice que nos vamos a ir al infierno. Entonces quieren quitar ese tormento y no pueden. Hasta que, bueno, léelo en el capítulo 11 para así no adelantar. Pero será un momento tremendo. Nosotros lo estaremos viendo del cielo, porque esas cosas estaremos con Dios, pero Dios nos estará mostrando. Así que cuando Cristo venga, un cuerpo glorificado. Amén. Amén. Y compartiendo la victoria de Cristo. Aquí me he ido un poquito más adelante de lo que me da la guía, porque no puedo llegar a todos los puntos. Pero lo vamos a leer porque aquí está hablando de la resurrección y de todo. Mira, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Amén. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que se refiere a Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Nosotros ahora somos de la tierra. El segundo hombre, que es cuando Cristo venga, es el Señor del cielo, que fue resucitado, y nuestro cuerpo glorificado nos lo dará Dios cuando seamos arrebatados. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. El cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, atención a esto, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, atención, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo que antes hemos dicho. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida de la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Gloria al Señor. Es decir, que en Cristo, señores míos, acaba todo. Amén. Cristo es el vencedor. Gloria a Dios. Y por eso este cuerpo será transformado. Una muerte, amén. Amén. Bendito sea. No hay eternidades bastantes para darle gracias al Señor por lo que ha hecho. Así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué cosa más tremenda. Yo cuando pienso en esto,
Digo, Dios mío, que somos pecadores, pero perdonados, ¿eh? El Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Y qué bueno es, hermano, que en nuestra vida, por todo esto que Dios nos ha prometido y por lo que ha hecho en nuestra vida, siempre haya un agradecimiento. Por eso la palabra del Señor insiste: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta semana estaba pensando pensando lo que la palabra de Dios dice. Que dice la Biblia que cuando nosotros nos entristecemos por los pecados que en el pasado, o si alguien peca, o si pecamos, nos entristecemos, dice la Biblia que eso es bueno. Porque esa tristeza significa que estoy arrepentido de lo que he hecho. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que cuando hay tristeza por haber cometido pecado, eso que a nosotros nos parece triste es bueno. Porque, oye, si no hay tristeza, no hay arrepentimiento. Pues claro, yo muchas veces me he encontrado con personas pues que han pecado. Y claro, en alguna ocasión, pues yo he visto que no ha habido ese arrepentimiento, esa tristeza, que tiene que haber en el corazón. Y entonces, claro, cuando esto sucede, las personas en realidad no declaran el pecado. Se quedan tan así, ¿verdad? Y eso es malo. Eso es malo. Hombre, no es que uno tenga que ir gritando, ¡he pecado! No, pero uno lo nota en la persona, ¿verdad? Que cuando a lo mejor viene y te dice, pues he hecho algo malo, uno ya nota la tristeza. Entonces eso que uno cree que es malo, es bueno. Porque dice la palabra del Señor que esa tristeza indica arrepentimiento. Fuerte, amén. Claro. Entonces, cuando uno peca y va tan alegre y alguien viene, como a mí, claro, como pastor me ha ocurrido, pero no me refiero en cuanto aquí en esta iglesia, me estoy acordando de otra que teníamos que tratar, y alguien vino y me dijo, mira, fulano de tal iglesia ha hecho un pecado, ha cometido un pecado y tenemos que mirar a ver cómo hacemos, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, yo y otro, el pastor Gaby también, fuimos y hablamos y bueno, estaba como si Juan y Manuela, como si no hubiera hecho nada. Y dice, bueno, es que si Dios me lo ha permitido, ¿cómo? ¿Que Dios te ha permitido el qué? Dios mío de mi vida. Ira santa me entraba. Pero ¿cómo que Dios ha permitido el pecado? ¡Eres tú, sos bandido! Mira que un rayo. Tremendo, ¿verdad? Y uno se pregunta y dice, pero bueno, ¿y esto qué es? Claro, no había arrepentimiento en este hombre. Porque el arrepentimiento produce una, ¿cómo se dice? Compungido de corazón. Compungido de corazón. Claro, eso es lo que tiene que haber. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que Dios resiste la soberbia y da gracia al humilde. ¿Quién es el humilde? Aquel que se arrepiente. Amén. Aquel que pide perdón. El problema no es el pecado, el problema es el corazón. Que no, pero es que yo lo he hecho porque es que, a ver. Y se tratan de justificar eso. Eso no vale, ¿verdad? Así que en nosotros siempre tiene que haber, si cometemos pecados, si hacemos algo, este compungimiento de corazón, que Dios lo ve y hay perdón. Y aun cuando, por ejemplo, yo recuerdo el pecado que cometí cuando no era cristiano, ¿verdad? Y me crea tristeza. Y he sentido que esto es bueno. Fíjate tú. Yo sé que estoy perdonado, amén. Amén. Porque Cristo. Pero si yo lo recuerdo, como en alguna ocasión me da risa, porque yo he escuchado testimonios desde el púlpito y decir, si es que yo cuando estaba en el mundo, y parece que se está gozando de lo que hacía cuando estaba en el mundo, pero que, Dios mío de mi vida.
Y yo hacía esto y me emborrachaba y bebía. Y en vez de, digo, Dios mío de mi vida, en vez de estar triste, parece que está gozando. Y yo cuando recuerdo que me iba, no veas tú la bebida y los bailes y todo, la juerga. Y yo me entristezco en aquellas cosas que hacía que no estaban bien. Así es. Y entonces eso me he dado cuenta que es bueno. Pues no fue amén. Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para tener ese corazón compungido que nos dice la palabra del Señor. Amén. Allí aquí, por eso es que cuando vemos todo esto que Dios dice que va a hacer con nosotros, Dios mío, primero lo que ya ha hecho, porque Dios nos ha cambiado. Amén. Amén. Y luego lo que viene, Padre mío, la gloria que viene a nuestra vida. Es algo que no podemos dejar de estar mirando, porque dice la palabra del Señor que tenemos que estar consolándonos en esta esperanza viva. Amén. ¿Por qué esperanza? Claro, porque yo tengo la esperanza de que voy a estar con Cristo. Amén. Amén. Pero voy a adelantar porque si no, no da tiempo de nada y el tiempo corre. Quiero tratar algo muy importante. Aquí empezamos en la lección 7. Y fíjate lo que dice. Las Escrituras cumplen las Escrituras. Claro, las Escrituras es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Y cuando Dios ha determinado una palabra, esa palabra tiene poder y se cumple. Entonces, todas las profecías que Dios dio, y ahora vamos a ver una exactitud, hermano, Dios mío de mi vida. Qué tremendo privilegio, yo siempre pienso, qué tremendo privilegio tenemos tú y yo de haber conocido esto. Con qué claridad el Señor nos ha mostrado que Jesucristo es el Mesías. Aleluya. Grita fuerte amén. Amén. Y yo, a ver, perdóneme pero recuerdo cuando era católico, Dios mío de mi vida, de mi corazón, porque íbamos al colegio, ¿verdad? En mi pueblo, los gitanicos del pueblo que vivíamos allí, pues claro, era la época de Franco, estaba muy controlado y había que ir, porque venía, si no, la maestra, que era la querida del cura, esto es verdad, y doña Conchita y venía y claro, y vigilaba y había que ir al colegio. Entonces, agradecemos al Señor también por mis padres que a todos mis hermanos fueron al colegio. Y me enseñaban la catequesis, ¿verdad? El credo, el Ave María. Pero yo no entendía nada. No entendía nada. Y esto era cada semana. Tú sabes la paliza que era cada semana. Nos llevaban de un colegio a otro. Nos llevaban al colegio de la iglesia del Cristo. El Cristo de la Sangre, en Torrijos. Y ahí pues eran monjas y eran curas. Y nos daban cada semana 2 horas de catequesis que te dejaban triturado. Y salía yo sin entender nada. Sin embargo, cuando ya nos fuimos a vivir a Madrid, y escucha bien, estos gitanos que nos predicaron no sabían hacer lao con un canuto. Nosotros sabíamos, porque habíamos ido al colegio, pero los que vinieron a predicarnos no sabían nada. Dios mío de mi vida. ¡Qué unción! Aleluya. ¡Qué poder! Gloria a Dios. Y el cura, todo muerto, te enseñaba, yo no sentí nada con el cura. Y cuando vienen estos gitanicos, entre ellos Manolo, el yerno de Emiliano, uno de los fundadores, que no sabía leer ni escribir. Hijo mío, pero qué poder, qué palabra de Dios. Qué Todos bueno. llorando como Magdalena. Sí, Señor. Da un aplauso a Cristo. Dios mío de mi vida. Gloria a Dios. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poder, qué autoridad, qué cambio se hizo en nuestra vida. Porque la palabra del Señor se cumple en aquellos que se arrepienten de los pecados, ¿verdad? Y entonces utiliza, aunque uno sea un analfabeto, Dios lo agarra y lo utiliza porque es el poder de Dios quien lo hace. Amén. No es la sabiduría humana. Amén. Y eso fue tremendo, ¿verdad? Y lo tengo que recordar siempre porque, claro, si es por inteligencia, pues mal íbamos. Pero ha sido por el Señor, ¿verdad? La misericordia de Dios. Así que ahora aquí vamos a ver un cumplimiento impresionante
Y que luego otra cosa, las profecías bíblicas en cuanto a que Cristo es el Mesías, en la Iglesia Católica no tienen idea. Y sin embargo, estos hermanos que no sabían leer ni escribir, oye, ¿cómo conocían la Escritura? ¿Y cómo te predicaban? ¿Verdad? Y yo siempre cuento la misma película, como ya me hago viejo, cuando llevaba conmigo, íbamos, la que llevaba mi compadre Rafa, y a otro niño, Antonio, que tenía 13 años. 13 años. Un gitanito con 13 años. Y vemos un cura. Y dice el niño, ¿vamos a predicar al cura? Estaba el cura sentado, el viejo. Y bueno, venga, vamos. Vamos ahí, nos sentamos al lado del cura. Y comienza el niño, nosotros no dijimos nada, porque la idea había sido él. Y comienza el niño a hablarle de Dios. Escúchame, Dios mío, si es que... Y le comienza a dar versículos. Un niño que llevaba poco tiempo convertido. Y comienza a darle versículos al cura. Y mire lo que dice aquí, y mire lo que dice allá. Y el cura estaba... el cura estaba loco. No entendía nada. Pero claro, le vio cómo manejaba la escritura. Y después de testificar, él le dijo, hijo, ¿sabes qué te digo? Que vas a ser algo grande. No le respondió nada, porque no sabía qué responder. Qué cosa más tremenda. Ahora tú dices, es que este niño ha llevado una carrera que va. Llevaba como un año convertido al Señor. Pero había manejado la escritura y una memoria para los versículos que te quedaba pasmado, ¿verdad? Es tremendo, es la gracia de Dios. Amén. Es la misericordia de Dios. Por eso, Dios mío, gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Así que mira, la verdad central de esta lección, desde las profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento que fortalece nuestra confianza para discernir el mensaje de Dios. El versículo clave, Lucas 24:44, dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que lo que se trataba era lo siguiente. Dios en el Antiguo Testamento preparó el camino, profetizó cómo iba a venir el Mesías, el cual iba a ser crucificado por nuestros pecados. Profetizó hasta que iba a venir en un burro. Profetizó en la forma que iba a ser crucificado. Profetizó, como ahora vamos a estar viendo, cómo iba a ser su muerte y su sepultura. Todo con pleno detalle. ¿Verdad? Claro, si uno conoce la Escritura, entonces tiene seguridad en quién es el Mesías. Pero ¿qué le pasa a Israel? Israel, que estaba siempre sometida por causa de su pecado a los enemigos, en vez de estar pensando cuáles eran las señales que indicaban quién iba a ser el Mesías, estaban pensando solamente en la liberación. Entonces, claro, pensando en la liberación del pueblo de Israel, ellos están pensando en que el Mesías viene conforme está escrito en Zacarías capítulo 14, y que viene con una gran espada para librarles de los enemigos. Y no entendieron que la primera venida del Mesías venía para redimir a la humanidad. Amén. Ahí estaba el asunto, ¿verdad? No lo distinguieron, no lo supieron. Y todavía muchos siguen sin enterarse, excepto que ahora, la verdad, está creciendo mucho el número de judíos que se están convirtiendo al Señor en el mundo. Esto nos indica que el Señor viene pronto. Amén. Amén. Muy bien. Aquí dice, atención, hay pasajes en el Antiguo Testamento que tienen cumplimiento tanto cercano como lejanos. Eventos más cercanos y más distantes del tiempo mismo del profeta. Cuando un profeta comunicaba la verdad de Dios, un evento más cercano puede haber sido su enfoque principal, aunque el mensaje fundamental de Dios era acerca de Jesús desde nuestra propia perspectiva. Es decir que cuando el profeta mandaba
Dios mandaba al profeta a profetizar al pueblo de Israel, había profecías que tenían cumplimiento inmediato y otras también en el tiempo lejano. Eso es muy largo de contar porque vemos en Jeremías, en Ezequiel y en otros profetas que profetizan acerca de cosas que estamos viendo hoy. Gloria al Señor. Muy bien. Bueno, no voy a leer la lectura porque no va a dar tiempo. Voy a ir un poquito más, como lo tengo aquí, para ir leyendo. Sacrificado como una oveja. Aquí está hablando acerca del sacrificio de Jesús en el sentido de que Jesús no iba a abrir su boca. Lo que antes os he dicho. Cuando leo los evangelios, no hay maldición. Amén. Jesús lo que hace es bendecir. Amén. Y aun cuando le daban latigazos, aun cuando hicieron todas aquellas maldades, aun cuando le escupieron, aun cuando la corona de espinas, el Señor no contestó nunca con maldad ni con maldición. Eso es tremendo, porque en el sufrimiento Él tenía que vencer de esa manera. La clave estaba ahí. Y no dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ahora ponga mucha atención a lo que voy a estar leyendo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto, atención, está escrito en Isaías. Aquí está hablando de algo impresionante en cuanto al cumplimiento de quién era el Mesías, cómo iba a ser su muerte. Habla de un juicio en el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y a pesar de ello, dice, bueno, aunque lo han condenado, ¿quién contará su generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Por quién? Por la rebelión de mi pueblo. Esa rebelión de su pueblo se refiere a Israel, pero que somos tú y yo, somos la iglesia de Cristo. Por tan fuerte, amén. Amén. Él murió por nuestros pecados, fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Escucha bien esto. Con los impíos se dispuso su sepultura. ¿Qué se refiere a esto? Porque, como dice aquí, más con los ricos fue en su muerte. Bueno, cuando estudias la historia de Roma, del Imperio Romano de aquel entonces, resulta que los que eran crucificados como Cristo eran echados en fosas comunes y a veces, bueno, la forma que te lo explica te da repulsa, porque dice que había verdugos que cuando terminaban de la muerte, dice que con unos ganchos les metían el gancho, ya muertos claro, y les arrastraban hasta una fosa común, y a veces también eran quemados. Porque dicen el castigo, dicen de uno que era condenado a muerte de crucifixión, dicen no era también después de la muerte, ¿cómo se dice? Hay una palabra, el hacer escarnio de ellos aún después de la muerte, ¿verdad? Pero entonces lo que estaba previsto para Cristo era ser echado con fosas comunes o tirado con el gancho, o inclusive también dicen que había una parte de Israel que la llamaban el Gehenna, que es lo que el Señor Jesucristo describe para describir el infierno, donde era un basurero, y dicen que ese basurero continuamente estaba ardiendo y que ahí llevaban a las personas que eran apedreadas. Cuando alguien era pillado en pecado, pues entonces
lo agarraban, lo llevaban ahí y el pueblo lo apedreaba y ahí moría y los quemaban. Entonces, esto era lo que estaba determinado para Cristo. Por eso cuando dice, se dispuso con los impíos su sepultura, es decir, se tomó la decisión de que tenía que ser enterrado de esa manera, como un criminal. Entonces, cuando conciben la muerte, ya tenían el sitio para enterrar a él y a los dos que estaban, los dos malhechores, ¿verdad? Iban a ser enterrados de esta manera. Pero ¿qué es lo que sucede con Cristo? Más con los ricos fue En su muerte. aleluya, grita fuerte amén. Amén. Porque ¿qué es lo que pasó? El José de Arimatea, que era rico, que era una persona rica, había hecho una sepultura. Además tiene que ser enterrado en un sepulcro que nadie antes había sido enterrado. Dios mío, qué detalle. Yo estuve en la tumba del jardín, aleluya, que precisamente, aunque está la iglesia del sepulcro, pero luego está la tumba del jardín, y aún los judíos están diciendo que la verdadera tumba de Jesús era esa, en la que Eloy y yo hemos estado. Aleluya, un aplauso al Señor. ¿Tú no has estado? A veces hacemos un viaje a Israel y te vienes. ¿Verdad? Además dice que esa tumba era nueva, nadie había sido enterrado en ella. Y ahí entonces va José de Arimatea y va a las autoridades y pide el cuerpo de Jesús, que iba a ser echado al basurero, lo envuelve y lo entierra ahí. Dios mío de mi vida. ¡Aleluya! Para que se cumpla lo que está profetizado. Ahorita fuerte amén. Amén. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Así que yo quiero que pienses, porque todo el Señor se cumplió perfectamente, pero es que esto es muy importante, porque está hablando hasta del lugar donde iba a ser enterrado. Gloria al Señor. Amén. Vamos al siguiente rápido. Y se dispuso, bueno, aquí lo repito, con los impíos su sepultura. Jesús tenía que ser enterrado en fosas comunes junto a los malhechores que crucificaron junto a él. Era la costumbre romana, y también dejaban que las aves, esto se me ha olvidado, carroñeras se los comieran. Es decir, que venían las aves carroñeras, los tiraban en el... Y aparte, si miras algún vídeo de cómo enterraban a alguien que era crucificado en el Imperio Romano, vas a ver que te lo dice esto, ¿verdad? Mas con los ricos fue en su muerte. Y aquí está el cumplimiento. El Mateo 27, 57 al 60 dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico, fíjate, la especificación que hace la Biblia, rico, porque y en Isaías dice con los ricos, de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo dispuso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, en la roca, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Gloria al Señor. O sea que José de Arimatea se entiende que solo no lo enterró, sino que hubo mucha gente que fue con él. Qué hermosa lectura. Cumplimiento final de Jesús. Marcos 26, 59 y Lucas, pero yo elijo aquí un pasaje. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Es muy importante, porque en el Antiguo Testamento lo que nos está diciendo es que cuando van a crucificar al Mesías, que no van a encontrar ningún engaño en él. Dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Ahora, fíjate bien cuál es por la condena, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo las nubes del cielo. Eso es lo que estamos esperando, amén. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. Ya ves tú qué blasfemia, ¿qué dice? Dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros la bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto no lo hacen los judíos, sino que quien lo hace son los romanos. Lo que pasa es que aquí, en este pasaje te lo junta. Cuando lees en otros pasajes, dice que eran los soldados, cuando van a crucificarle, que le escupen y todo eso. Los sumos sacerdotes y el pueblo lo que hacen es que lo entregan a los romanos. Pero el detalle aquí está en que el Antiguo Testamento declara, como antes hemos leído, que iba a haber un juicio y que le iban a condenar, pero que no iban a encontrar ninguna condena para él porque no había cometido nada. Por tan fuerte, amén. Amén. Entonces, ¿qué es la única condena? Que él dice que él es el Cristo. ¿Él era el Cristo, sí o no? Amén. Entonces, ¿dónde está la condena? Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Dice en Lucas, me parece que se dice: y se hicieron amigos Pilato y Herodes. Esto es cuando le manda Pilato a Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, atención a esto, les dijo: me habéis presentado a este hombre como que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Atención a esto, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡No! ¡Crucifícale! Ahora, la Biblia especifica en todos los evangelios que Jesús no había cometido ningún delito. Lo repito una y otra vez, y está Pilato, y está Herodes, y la otra vez, no encontramos delito ninguno. ¿Saben que Pilato lo que hizo, no? Se lavó las manos. ¿Y saben qué cuentan la historia? Que Pilato durante toda su vida fue atormentado. La historia dice que debido a esta injusticia, porque él creía que lavándose las manos, que ya estaba todo hecho. Pero claro, el asunto era que él había entregado a un inocente y dicen que fue atormentado. También la historia dice que Pilato estuvo en Tarragona, porque en el circo romano, en el teatro romano, se encontró debajo de los asientos el nombre de Pilato. Entonces la historia dice que Pilato estuvo ahí y hablan acerca de esto, de que fue atormentado por haber entregado a Jesús. Pero bueno, todo eso se tiene que cumplir. Lo que pasa es que, claro, Pilato no se arrepintió de su pecado, sino pues no hubiera pasado nada. Si se arrepiente, es perdonado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir terminando. Azotado por nuestra sanidad. Grita fuerte amén. Amén. Es importante agarrarnos a esta promesa. Y ya cuando aunque soy joven, pero ya llegamos a estas edades, pues uno tiene que agarrar las promesas de Cristo. ¿Verdad? Porque los huesos ya los tenemos hechos mixtos. Entonces, es muy importante creer en esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros. Tenemos, el Señor, ayúdanos, Padre, a confiar en estas promesas que Dios ha prometido a través de Jesucristo. Cuando nosotros vamos ahora, Señor, yo sé que no valgo nada, pero ha sido por ti, por tu sacrificio. Clama a esto, tú continuamente, no solamente que tú vengas a que oremos por ti, sino que tú clames, porque es necesario que tú reconozcas esto en tu vida. Y entonces, si tienes fe, Dios te sanará.
y Dios te fortalecerá, ¿verdad? Y te hará seguir adelante. Bien, vamos terminando. Cumplimiento final de Jesús. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícalo. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Que ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Fijaros bien que Pilato trata de salvarlo porque no ha cometido ningún delito, ¿verdad? ¿Qué mal ha hecho? Pero claro, la palabra de Dios nos habla que las autoridades de aquel entonces, tanto Pilato como Herodes, querían congraciarse con la gente. Entonces, claro, el Pilato intenta de que el mismo pueblo elija de soltar a Jesús. Y había un criminal, bueno, había dos. Uno de ellos era Barrabás. Bueno, dos fueron crucificados, pero había un tercero que era Barrabás. Y dice la Biblia que este Barrabás había cometido un crimen. Entonces Pilato se lo pone, digamos, fácil, lo que él entiende, y dice: hombre, si yo pongo a este hombre con las ansias de salvarle, Pilato, porque sabe que Jesús era inocente, entonces ¿qué es lo que hace? Le pone a un criminal que había matado, porque dice que fue condenado por sedición. Y Pilato lógicamente está pensando: hombre, si yo les pongo a elegir entre el criminal y Jesús, que no ha matado a nadie, es normal que digan que suelte a Jesús. Pero Pilato se encuentra en un terrible problema, porque ¿qué es lo que grita la gente? Suéltanos a Barrabás, y crucifica a Jesús. Qué fuerte, ¿eh? O sea, Pilato intentó por todos los medios de salvarlo, no pudo. Pero además también la palabra del Señor lo que dice es que Jesús tenía que morir en la cruz. Claro, tenía que morir como un justo, no podía morir como un criminal. Por eso es muy importante que en los detalles que la Biblia nos da en cuanto a la muerte de Jesús, una y otra vez, es inocente. Nadie encuentra ningún delito en él, ni Herodes, ni Pilato, nadie, ni los testigos, ni los sumos sacerdotes, nadie encuentra un delito en él. Era muy importante que esto se remachara en la Biblia, porque precisamente él era justo y vino a morir por nosotros. Pues amén. Amén. Y entonces también en ese cumplimiento que lo cambiaron, ¿verdad?, por un criminal. Sueltan al asesino y crucifican al inocente. Pero ese era el pago que él tenía que hacer. Por eso Jesús, cuando está en la cruz, a uno de los malhechores que estaban con él, ¿verdad?, uno le insultaba y el otro le dice: hombre, tú no temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros estamos aquí porque hemos cometido un delito, pero este no ha hecho ningún mal. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! ¡Da un aplauso a Cristo! ¡Qué cosa más tremenda! Porque tú fíjate, este hombre malhechor que le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando venga en mi reino. Te dan ganas de llorar. En un momento así, ¿verdad? Como Dios... Por eso digo que cuando una persona, aunque esté en el lecho de muerte, si se arrepiente con sinceridad de sus pecados, Cristo lo salva. Y termino, porque hay más, pero termino con un testimonio que yo viví y que vi la mano de Dios. Me pidieron unos hermanos que venían a la iglesia hace muchos años que había una mujer que estaba muriendo en el hospital, en el Taulí, y que por favor fuera para que recibiera a Cristo antes de morir. Y bueno, cuando entré, pues estaba toda la familia alrededor de ella. Ella ya estaba sedada, pero escuchaba. Entonces, orando por ella, le dije: mire, aunque no me responda, pero usted repita las palabras que yo le voy a decir, y usted va a aceptar a Jesús como su Salvador. Y aunque no pueda con la boca, hágalo con su mente.
Entonces le hice la oración del pecador, se arrepintió de los pecados, aceptó a Jesús, y cuando terminé de orar, la mujer, hermanos, murió. Hizo así. Todos los que estaban allí dijo, pastor, mire, estaba esperando a que usted viniera. Gloria a Dios. Dios mío de mi vida. La misericordia y el amor de Dios tan grande, ¿verdad? Por eso yo digo que aquellos que tienen familia y que muchas veces piensan, ¿y dónde estarán? Mira, ten esperanza, porque si es una persona que en vida ha recibido al Señor, Dios trabajará con la persona, a no ser que diga yo no quiero, pero yo sé que Dios trabaja, ¿verdad?, con la persona para que se arrepiente. Dios no quiere que se le escape a nadie. Y esto lo hemos visto en testimonios, ¿verdad?, de gente que en el hecho de la muerte ha adoptado al Señor y ha habido un cambio, porque ese cambio Dios lo permite, esa reacción, para que veamos que Dios responde a las oraciones. Aleluya. Amén. Así que bueno, es precioso. Vamos a acabar aquí, porque el tiempo se nos ha ido, pero muy agradecido al Señor por estas profecías tan hermosas. Amén. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu palabra, y te ruego, Padre mío, que ayude a guardar nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén